Todo comenzó con algo tan insignificante que apenas podía creer que llevara a que todo se derrumbara. Estaba en la sala doblando ropa cuando Mateo me llamó desde el pasillo. «Isabela, ¿me ayudas con esto?» Me giré y lo vi parado junto a las escaleras, luchando con su cinturón. Sus pantalones caqui le colgaban sueltos de las caderas y la correa de cuero de su cinturón estaba enredada de forma extraña. «¿Puedes arreglar esto? ¿Está atascado o algo así?», preguntó caminando hacia mí. «Claro», dije dejando las toallas a un lado. Me acerqué tratando de desenredar la correa de la hebilla. «¿Aún está atascado?», pregunté concentrada. «Asegúrate de suscribirte a mi canal para que pueda seguir trayéndote historias reales más fascinantes como esta. Y no olvides ver este video hasta el final y darle me gusta, porque esta historia va a ser increíblemente interesante. Por favor, pulsa el botón de me gusta para mostrar tu apoyo». «Sí, lo siento», respondió conteniendo la respiración mientras trabajaba. Cuando finalmente logré sacar la hebilla, sus pantalones cayeron hasta sus tobillos. El tiempo pareció detenerse. Instintivamente miré hacia abajo, viendo más de lo que quería, antes de apartar rápidamente la mirada. Mateo se quedó paralizado, con las manos torpemente suspendidas, el rostro rojo brillante. Lo siento», murmuró, apresuradamente subiéndose los pantalones de nuevo. Di un paso atrás, avergonzada. «Está bien, pasa». «Sí, gracias. Por la ayuda», tartamudeó. Rápidamente subió corriendo las escaleras, dejándome sola, con el corazón latiendo con fuerza. Había sido un accidente, un breve momento incómodo, pero algo cambió entre nosotros después de eso. El aire se sentía cargado y no podía quitarme la sensación de que las cosas habían cambiado. Ninguno de los dos volvió a hablar de ello, pero a partir de ese día, nuestra relación nunca fue la misma. Mi matrimonio con Ricardo no era lo que se dice un cuento de hadas. Tampoco era malo, solo una rutina tranquila y cómoda que poco a poco había perdido su calidez. Nos casamos cuando yo tenía 44 y él 50, ambos provenientes de primeros matrimonios fallidos. Ricardo era una criatura de costumbres, con partidas regulares de golf, viajes de pesca y cenas de trabajo que lo mantenían ocupado. Yo había aprendido a vivir con el silencio entre nosotros, llenando mis días con la jardinería, el trabajo de caridad y manteniendo la casa ordenada. Entonces, Mateo se mudó. El hijo de Ricardo de su primer matrimonio siempre había sido educado, pero distante. Solo lo había visto ocasionalmente durante los primeros años de mi matrimonio, durante las visitas obligatorias en las vacaciones, cuando aún estaba en la universidad. Siempre había sido tímido, torpe, de esa manera típica en que los jóvenes son con sus nuevas madrastras. Pero ahora, 6 años después, el hombre que apareció en nuestra puerta no era el mismo adolescente reservado que recordaba. Mateo acababa de graduarse y estaba luchando por encontrar su camino en el mundo. Su título en Bellas Artes, que a Ricardo no le pareció gran cosa, no había llevado al éxito, y Ricardo le ofreció un lugar para quedarse mientras lo averiguaba. No tuve mucho que decir, pero no me importó. La casa era lo suficientemente grande y me venía bien algo de compañía durante las largas horas que Ricardo pasaba trabajando, o fuera con amigos. Lo que no esperaba era cómo la presencia de Mateo cambiaría la dinámica en la casa. Mateo tenía un encanto, el tipo que hacía que la gente se sintiera atraída hacia él. Su sentido del humor seco y su sonrisa contagiosa llenaban los espacios vacíos de la casa de una manera que Ricardo nunca lo hizo. Comenzó con pequeños momentos. Una mañana, estaba podando los setos cuando Mateo apareció con una taza de café, descalzo y todavía medio dormido. Se apoyó contra la puerta, observándome trabajar con una sonrisa perezosa. «Estás levantada temprano», comenté.
Se encogió de hombros y bebió un sorbo de su café. No podía dormir. Además, alguien tiene que admirar todo el trabajo que estás haciendo aquí afuera. Me reí, sacudí la cabeza. No dejes que Ricardo te escuche decir eso. Él piensa que este jardín se cuida solo. Ricardo no se da cuenta de mucho, respondió Mateo casualmente, pero con un dejo de puntería. El comentario me pilló desprevenida, pero no lo presioné al respecto. Durante las siguientes semanas, nuestras conversaciones se hicieron más largas y nuestras interacciones más naturales. Mateo se quedaba cerca de la cocina mientras yo cocinaba, contándome historias de sus días en la universidad o pidiéndome consejos sobre solicitudes de empleo. Una tarde lo encontré tumbado en el sofá de la sala, dibujando en su cuaderno. ¿Te importa si echo un vistazo? Drenia, pregunté asintiendo hacia el blog. Dudó antes de entregármelo. Las páginas estaban llenas de intrincados bocetos a lápiz, retratos, paisajes y diseños abstractos que parecían cobrar vida. «Son increíbles», dije, genuinamente impresionada. «Gracias», dijo en voz baja. «Solo lo hago para pasar el tiempo». «Deberías mostrárselos a alguien», sugerí. «Una galería, un director de arte. Tienes mucho talento, Mateo». Sonrió levemente, encontrando mi mirada. «Eres la primera persona que me dice eso». El peso de sus palabras quedó suspendido entre nosotros, y por primera vez sentí una agitación interior, algo que no podía identificar. Luego llegó el incidente del cinturón, y las cosas comenzaron a desmoronarse. Durante días, el 5-5 aire entre nosotros estaba cargado de tensión que ninguno de los dos sabía cómo abordar. Intenté evitar estar a solas con él, pero la casa era demasiado silenciosa y demasiado pequeña para eso. Seguíamos encontrándonos. Una noche estaba lavando los platos cuando Mateo entró en la cocina, con el pelo húmedo después de la ducha. «Isabela», dijo suavemente. Me giré, con el corazón latiendo con fuerza al escuchar mi nombre. «Sí», pregunté dudando. «Siento lo del otro día». «Fue incómodo», dijo, con las manos metidas en los bolsillos de sus vaqueros. «Está bien», dije rápidamente volviendo al fregadero. «Olvidémoslo». «No creo que pueda», admitió con la voz casi un susurro. Me quedé paralizada. Sus palabras eran pesadas y sentí que se me apretaba el pecho. Me giré para mirarlo, luchando con emociones que no sabía cómo manejar. «Mateo, no podemos», comencé, pero no pude terminar. Se acercó, con la mirada inquebrantable. «Lo sé, pero no quiero que pienses que no significó nada para mí». La intensidad de su voz me dejó sin palabras, y por un momento, ninguno de los dos se movió. Entonces la voz de Ricardo llamó desde la puerta principal, rompiendo el momento. «Ya voy», dije rápidamente, alejándome de Mateo. Pero incluso mientras me alejaba, sabía que algo había cambiado. Los días siguientes estuvieron llenos de evasión y miradas furtivas. Ricardo permaneció ajeno, viendo la televisión o saliendo con amigos, dejándonos a Mateo y a mí navegar por este campo minado que habíamos creado. Una tarde, mientras doblaba la ropa, Mateo apareció en la puerta. «¿Podemos hablar?», Component Placement preguntó, con voz vacilante. Dudé antes de asentir. Cerró la puerta y entró, cerrándola tras de sí. «Ya no sé cómo actuar cerca de ti», dijo con voz cruda. «Mateo, tenemos que dejar esto pasar», dije temblando. «Fue solo un momento». «Pero no fue solo un momento», dijo acercándose. «No para mí». Entonces entendí que tampoco era solo un momento para mí. Esa noche Mateo me besó. No estaba planeado, pero sucedió. Más tarde, cuando me aparté, le dije: «Esto no puede volver a suceder». Él asintió, pero sus ojos dijeron que no lo creía, y yo tampoco. Los días siguientes al beso fueron un torbellino de momentos robados y desesperación silenciosa.
Mateo y yo intentamos actuar como si nada hubiera cambiado, pero la tensión entre nosotros era innegable. Cada mirada, cada toque accidental se sentía cargado, pesado con lo que no estábamos diciendo. Ricardo permaneció ajeno, con la atención dividida entre el trabajo, sus amigos y sus interminables aficiones. Pero, por muy distraído que estuviera, no podía quitarme la sensación de que estábamos jugando con fuego. La segunda vez que sucedió fue en el jardín. Había pasado la mañana cuidando las rosas, con el cálido sol golpeando mi espalda, cuando Mateo apareció detrás de mí. «Siempre estás aquí», dijo su voz rompiendo el silencio. «Es tranquilo», respondí sin darme la vuelta. Se acercó proyectando una sombra sobre mí. «Creo que te gusta evitarme». Se me cortó la respiración, pero me obligué a mantener la calma. «No sé a qué te refieres». «¿No?», Drenia preguntó suavemente, pero con insistencia. Me giré para mirarlo y esta vez no hubo vacilación, ni un momento para detenerme. Me besó de nuevo, y esta vez le devolví el beso. Lo que comenzó como momentos fugaces de anhelo, se convirtió en algo que ninguno de los dos podía controlar. Al principio, fuimos cuidadosos, encontrando rincones tranquilos de la casa donde no nos molestaran. Pero, con el tiempo, nos volvimos más audaces, incapaces de resistir la atracción entre nosotros. Una noche, mientras Ricardo estaba fuera para una cena de clientes, Mateo y yo nos encontramos en la biblioteca. Yo fingí ordenar los estantes, con las manos temblando mientras él estaba de pie detrás de mí. «Estás temblando», murmuró, con el aliento cálido contra mi cuello. «Estoy bien», dije, aunque mi voz me traicionó. Puso sus manos sobre mis hombros y me giró para que lo mirara. «No tienes que tener miedo». «No te tengo miedo», dije. «Tengo miedo de lo que estamos haciendo», susurré, con la voz quebrada. Me acarició el rostro con sus manos, con la mirada fija. «Entonces deja de pensar en ello. Solo quédate conmigo». Quise discutir. Quise decirle que no podíamos seguir haciendo esto, pero las palabras no salieron. En cambio, permití que me atrajera a sus brazos y, por primera vez en años, me sentí viva. El secreto de nuestra relación solo aumentó la intensidad. Cada momento robado se sentía como un acto de rebelión contra la aburrida vida en la que me había instalado. Un recordatorio de que todavía había pasión enterrada bajo la rutina de mi matrimonio. Pero con la emoción llegó el miedo. Una tarde, mientras Mateo y yo estábamos sentados en el sofá de la sala, Ricardo llegó a casa antes de lo esperado. «Isabela», llamó desde el pasillo. Di un salto, con el corazón latiendo con fuerza mientras Mateo se movía rápidamente al lado opuesto de la habitación. «Aquí estoy», llamé, tratando de mantener la voz firme. Ricardo entró, mirando entre nosotros. «No me había dado cuenta de que tenías compañía», dijo, con tono casual, aunque sus ojos se detuvieron en Mateo. «Solo estábamos poniéndonos al día», dijo Mateo con fluidez, con la postura relajada. Ricardo asintió, pero la mirada que me dirigió mientras se marchaba envió un escalofrío por mi espalda. Por muy cuidadosos que fuéramos, se hacía más difícil ocultarlo. Ricardo comenzó a hacer preguntas, sutiles al principio, pero cada vez más directas. «Parece que tú y Mateo se llevan muy bien», comentó una noche mientras estábamos sentados a la mesa. «Él ha sido de gran ayuda en la casa», respondí, forzando una sonrisa. Ricardo asintió, con expresión ilegible. «Me alegra ver eso. Es bueno saber que alguien te hace compañía mientras yo estoy ocupado». Sus palabras tenían un trasfondo que no podía precisar, y sentí que la sangre se me helaba. La primera grieta real llegó cuando Ryan, el mejor amigo de Mateo, apareció sin avisar. Ryan era ruidoso, dogmático, y tenía un talento especial para captar cosas que otros intentaban ocultar.
«Has estado pasando mucho tiempo en casa», le dijo Ryan a Mateo una tarde, con tono ligero, pero con los ojos afilados. «Solo estoy ayudando», respondió Mateo casualmente. «Debe ser agradable», dijo Ryan, con la mirada fija en mí. «Tener a alguien que te haga compañía». El comentario me envió un escalofrío y rápidamente me excusé, dejándolos a los dos solos. Más tarde, Mateo me encontró en la cocina, con la expresión tensa. «Ryan sabe algo», dijo en voz baja. «Supongo», respondí, aunque mi voz vaciló. Mateo sacudió la cabeza. «No es estúpido. Ricardo se va a dar cuenta». A medida que pasaban las semanas, la tensión en la casa se hacía insoportable. Las sospechas de Ricardo, los comentarios de Ryan, el peso de nuestro secreto, parecía una tormenta a punto de estallar. Pero, a medida que crecían los riesgos, también crecían mis sentimientos por Mateo, y por muy peligroso que se volviera, no podía obligarme a dejarlo ir. Guardar un secreto es como aguantar la respiración bajo el agua. Solo puedes hacerlo durante un tiempo antes de que la presión empiece a aplastarte. Mateo y yo éramos buenos para ocultarlo, pero las grietas en nuestra fachada se hacían cada vez más evidentes. Ricardo no era ciego, y Ryan tampoco. Luego estaba Clara, la compañera de trabajo de Ricardo, que logró convertir sus visitas casuales en algo más intrusivo. Clara llegó un sábado por la tarde sin ser invitada, pero perfectamente a gusto. Había visitado la casa varias veces antes, siempre con el pretexto de dejar algo a Ricardo. Esta vez vino con una botella de vino y una sonrisa demasiado brillante. «Pensé en pasarme», dijo mientras entraba en la cocina, donde yo estaba picando verduras. «Está bien», respondí, forzando una sonrisa. Clara dejó la botella sobre la encimera y se apoyó en la isla, con los ojos escaneando la inhabitación como si estuviera catalogando cada detalle. «Este lugar es precioso. Has hecho un gran trabajo para que se sienta como un hogar». «Gracias», dije, con la voz tensa. Su mirada se detuvo en la puerta trasera, por donde Mateo había salido hacía solo unos momentos. «Ricardo tiene mucha suerte de tenerte, y, por supuesto, a Mateo. Es de gran ayuda por aquí, ¿verdad?» Se me saltó el corazón, pero mantuve la expresión neutral. «Ha sido genial. Es agradable tenerlo cerca». Los labios de Clara se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Me imagino». A medida que pasaban las semanas, la presencia de Clara en la casa se hizo más frecuente. Encontraba excusas para pasar, siempre fingiendo que era por trabajo, pero podía decir que su verdadero objetivo era recopilar información. Si era sobre Ricardo o Mateo, no podía decirlo. «¿Sabes?», dijo una tarde mientras estábamos sentadas en la sala. «Ricardo no habla mucho de su vida personal, pero me da la impresión de que las cosas no han sido perfectas entre ustedes dos». Me puse rígida, agarrando la taza de té en mi regazo. «Todo matrimonio tiene sus desafíos», dije tratando de mantener la calma. La sonrisa de Clara era demasiado dulce para ser sincera. «Por supuesto, pero estoy segura de que ayuda a tener a Mateo cerca. Parece atento». La implicación era clara y sentí que el pánico se apoderaba de mí. Luego estaba Ryan. El mejor amigo de Mateo siempre había sido directo hasta el punto de la grosería, pero ahora sus comentarios eran más punzantes. «Has estado pasando mucho tiempo con Isabela», dijo Ryan una noche mientras él y Mateo estaban sentados en el patio, con cervezas en la mano. Mateo se encogió de hombros, manteniendo el tono casual. «Es mi madrastra, por supuesto que vamos a hablar». «Sí, pero no es solo eso, ¿verdad?», Drenia insistió Ryan con los ojos penetrantes. El agarre de Mateo en su botella se tensó. «¿Qué intentas decir?». «Estoy diciendo que estás actuando raro», respondió Ryan. «Y creo que no es solo por lo del trabajo.
Hay algo más y creo que la involucra a ella. Mateo se levantó bruscamente y su silla raspó contra la piedra. No sabes de lo que estás hablando. Los ojos de Ryan se entrecerraron. ¿No? La tensión en la casa se hizo insoportable. Cada interacción con Ricardo se sentía como caminar sobre una cuerda floja. Cada visita de Clara como una prueba que estaba destinada a fallar. Mateo también se estaba volviendo más audaz. Su frustración con nuestro secreto crecía. Una noche, mientras estábamos sentados en la biblioteca, se giró hacia mí, con la expresión dura. «No puedo seguir haciendo esto», dijo. «Mateo, tenemos que tener cuidado», respondí, con la voz temblorosa. «Tener cuidado no es suficiente», replicó. «Ryan sospecha, Clara está husmeando y Ricardo no es tan despistado como crees». Aparté la mirada, con lágrimas picando en los ojos. «¿Qué estás sugiriendo?» «Drenia», le pregunté. Mateo se acercó, suavizando la voz. «Sabes que no puedo hacer eso, pero tenemos que averiguar qué vamos a hacer, porque esto no es sostenible». El punto de quiebre llegó durante una cena que Ricardo insistió en organizar. Clara estaba allí, por supuesto, junto con algunos compañeros de Ricardo. Ryan también apareció, invitado por cortesía de Mateo. La velada comenzó de forma inocente, con conversaciones educadas, risas, el tintineo de las copas de vino, pero a medida que avanzaba la noche, la atmósfera cambió. «Entonces, Isabela», dijo Clara, con su voz interrumpiendo la charla, «¿cómo te mantienes ocupada con Ricardo fuera tan a menudo?» Me quedé paralizada. Su pregunta goteaba implicación. «Lo habitual», respondí, tratando de mantener la calma. «Jardinería, lectura, ayudando a Mateo con algunos proyectos». La sonrisa de Clara se agudizó. «Deben ser muy unidos, entonces». Al otro lado de la mesa, Ryan levantó una ceja, con la mirada fija en Mateo. «Sí, Mateo ha estado pasando mucho tiempo aquí últimamente. Supongo que tiene sentido. Isabela es bastante fácil para hablar». La mesa quedó en silencio. Ricardo nos miró, con la expresión ilegible. Clara bebió un sorbo de su vino, con los ojos brillantes de satisfacción. Mateo se levantó bruscamente. «Disculpen», murmuró, saliendo de la habitación. «Creo que voy a ver cómo está», dije rápidamente, levantándome. Encontré a Mateo caminando de un lado a otro en el jardín, bajo la suave luz de las luces del patio. «Esto fue un error», dijo cuando me acerqué. «¿Qué?», Drenia pregunté, con el corazón latiendo con fuerza. «Todo», respondió con voz tensa. «Dejar que Ryan viniera aquí, fingiendo que todo está bien». «No lo está, Isabela. Se ha venido abajo». Lo alcancé, rozándole el brazo. «Lo resolveremos». Me miró, con desesperación en los ojos. «¿Cómo? Porque me estoy quedando sin formas de mantener esto unido». Antes de que pudiera responder, nos quedamos paralizados al oír pasos en la grava. Ricardo estaba de pie al borde del jardín, con su figura recortada bajo la suave luz. «¿Qué pasa aquí afuera?», preguntó, con la voz baja y peligrosa. La confrontación final estaba a punto de comenzar y todo lo que habíamos ocultado durante tanto tiempo estaba a punto de ser expuesto. Ricardo estaba de pie al borde del jardín, con la postura tensa, la expresión fría, mientras nos observaba. El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Mateo y yo estábamos paralizados, sin saber cómo proceder. El peso de su mirada era sofocante. «¿Qué pasa aquí afuera?», repitió Ricardo, con la voz baja y peligrosa. Abrí la boca, pero no salieron palabras. Mateo y yo intercambiamos una breve mirada y pude ver el miedo en sus ojos. «Solo estábamos hablando», dije, forzando una sonrisa, tratando de mantener la voz firme. «No pasa nada». Los ojos de Ricardo se movieron entre nosotros con expresión ilegible.
Es curioso cómo ustedes dos parecen tener tanto de qué hablar, dijo, con voz afilada. Las palabras goteaban sospecha. Mateo se enderezó, con la mandíbula apretada. ¿Hay algún problema, Ricardo? Ricardo dio un paso adelante, con los labios curvados en una fría sonrisa. No lo sé. ¿Debería haberlo? El aire entre nosotros se sentía como si se estuviera espesando, la tensión aumentando con cada segundo que pasaba. Podía sentir los latidos de mi corazón en el pecho. Ricardo ya no estaba adivinando, lo sabía. Finalmente había juntado las piezas. Mateo dudó, pero luego asintió y se giró para marcharse. «Voy a ti entrar», murmuró, con voz tensa. «No», espetó Ricardo, con voz oscura. «Te quedarás aquí, Mateo». Mateo se detuvo, pero no se movió. Ricardo volvió su atención hacia mí, con la mirada gélida. «¿Quieres explicar por qué mi esposa y mi hijo se están escabullendo en el jardín durante una cena?» Abrí la boca, pero las palabras no salieron. Estaba paralizada, incapaz de hablar. El peso del momento se cernía pesadamente sobre mis hombros. La voz de Ricardo interrumpió de nuevo el silencio y su sospecha era ahora innegable. Al día siguiente, la actitud de Ricardo hacia mí era más fría que nunca. Su tono cortante y sus miradas gélidas dejaban claro que no iba a dejarlo pasar. Intentó mantener la distancia, pero sus esfuerzos solo parecieron empeorar las cosas. Clara, por supuesto, vio la oportunidad de entrometerse en el caos. «No pude evitar notar la incomodidad de anoche», dijo Clara bebiendo su café en la cocina, con la voz goteando falsa preocupación. «Fue solo un malentendido», dije, tratando de mantener un tono ligero y casual. Clara inclinó la cabeza, con una sonrisa demasiado dulce. «Por supuesto, pero, Isabela, quizás deberías tener cuidado. Las percepciones pueden ser peligrosas, especialmente en una situación como esta». Sentí que se me revolvía el estómago. Sus palabras no eran solo una advertencia, eran una amenaza. Podía ver la satisfacción en sus ojos y eso hizo que se me helara la sangre. Más tarde, esa noche, Ricardo me llamó al estudio. Su comportamiento era tranquilo, pero había un borde desconcertante en su quietud. «He estado pensando», dijo Ricardo mientras se reclinaba en su silla. «Quizás es hora de que hagamos algunos cambios». «¿Cambios?», Drenia pregunté con cautela, con el corazón hundiéndose. «Mateo ha estado aquí suficiente tiempo», dijo Ricardo con tono casual. «Creo que es hora de que se mude, que encuentre su propio lugar». Me sorprendió. «Ricardo, todavía está averiguando las cosas. Necesita tiempo». «Puede averiguarlo en otro lugar», interrumpió Ricardo con voz firme. «Esto no está en discusión». La tensión siguió aumentando mientras Ricardo dejaba claro que estaba decidido a que Mateo se marchara. La confrontación que se avecinaba finalmente alcanzó su punto de ruptura cuando se lo conté a Mateo. Su reacción fue explosiva. «Me está echando», dijo Mateo con la voz elevándose con incredulidad. «¿Por lo de una conversación en el jardín?» «Sospecha», dije tratando de calmarlo. Mateo negó con la cabeza. Cree que está pasando algo, ¿verdad? Ese es su problema, no el nuestro». Lo alcancé por el brazo, intentando tranquilizarlo. Sabíamos que esto era un riesgo. No podemos dejar que esto se salga de control. Mateo estaba furioso. «No está Fiot haciendo esto porque sospecha. Lo está haciendo porque está intentando controlarte. Y no voy a permitírselo». La noche en que Ricardo le dijo a Mateo que se fuera, fue la noche en que todo cambió. La voz de Ricardo era fría y firme, y su ultimátum fue claro. «Tienes una semana para empacar tus cosas», dijo Ricardo con calma durante la cena. Mateo golpeó su tenedor contra el plato y se levantó bruscamente. «No eres quien para decidir cuándo me voy.
espetó. «Esta es mi casa», respondió Ricardo con voz gélida. «Y no voy a tolerar esto por más tiempo». La ira de Mateo se encendió. ¿Tolerar qué? ¿Que esté aquí o que me acerque más a Isabela de lo que tú jamás podrías? La habitación cayó en silencio. La sangre se me heló al ver cómo se oscurecía el rostro de Ricardo, y sentí el peso de su mirada. Se levantó lentamente, con la voz ahora baja y peligrosa. «Sal de esta casa antes de que te arrepientas». Esa noche encontré a Mateo en su habitación, empaquetando su maleta. Su ira no había disminuido, y la mía tampoco. «No puedes dejar que gane», dijo Mateo, con la voz tensa por la frustración. «No se trata de ganar», dije suavemente. «Se trata de sobrevivir». Los ojos de Mateo ardían con intensidad. «No tienes que quedarte aquí, no tienes que quedarte con él». «No tengo elección», susurré, con lágrimas brotando en mis ojos. «Siempre hay una opción», dijo Mateo acercándose a mí. «Ven conmigo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento lo consideré. La posibilidad de dejar todo atrás, de empezar de cero en algún lugar lejano, pero la realidad de lo que eso significaría se estrelló rápidamente sobre mí. Sacudí la cabeza. «No puedo», dije, con la voz quebrada. Los ojos de Mateo se suavizaron, pero asintió. «Entonces me iré», dijo en voz baja. «Pero esto no ha terminado». A la mañana siguiente Mateo se había ido. Ricardo no me habló y pasé el día deambulando por la casa vacía, atormentada por el silencio. Pero la verdadera sorpresa llegó más tarde, esa noche, cuando encontré una nota deslizada por debajo de la puerta de mi habitación. «Crees que has ganado, Ricardo, pero no sabes la verdad. Yo haré que la sepas. Clara». Mis manos temblaban mientras leía la nota. Clara sabía. Había visto algo, había oído algo, y ahora lo estaba usando en su beneficio. La nota se sentía como una bomba de relojería en mis manos, y me quedé paralizada, con las palabras borrosas mientras las leía una y otra vez. Al día siguiente, me enfrenté a Clara. La acorralé en la cocina, con la voz baja y temblorosa mientras sostenía la nota. «¿Qué es esto?», Drenia exigí. Clara no se inmutó. Se apoyó en la encimera, con una sonrisa burlona en la comisura de los labios. «Exactamente lo que dice. Ricardo merece saber la verdad. ¿No crees?». «No hay nada que decir», dije rápidamente, aunque mi voz vaciló. Clara levantó una ceja, con la mirada cargada de falsa simpatía. «Oh, Isabela, no te lo crees de verdad, ¿verdad? He visto la forma en que tú y Mateo se miran. No soy ciega». Se me apretó el corazón y me acerqué, bajando la voz. «Si crees que puedes manipularme con esto, te equivocas. No voy a dejar que destruyas mi familia». Clara se rió suavemente, sacudiendo la cabeza. «Destruir tu familia, Isabela. Tú ya lo has hecho. Solo estoy acelerando lo inevitable». Antes de que pudiera responder, oí la voz de Ricardo desde el pasillo. La sonrisa de Clara se amplió. «No te preocupes», susurró. «Yo me encargaré del momento». Esa noche, Ricardo estaba más callado de lo habitual. Su humor era tenso mientras jugaba con la comida. Clara se había ido hacía horas, pero su presencia aún permanecía como una nube oscura. El silencio entre Ricardo y yo era sofocante. Finalmente, Ricardo dejó el tenedor y me miró. «Isabela, ¿hay algo que quieras contarme?», preguntó con los ojos entrecerrados. Me quedé paralizada, con el pánico apoderándose de mí. Forcé una sonrisa. «¿A qué te refieres?». Ricardo se reclinó en su silla, estudiándome con atención. «Has estado actuando de forma extraña últimamente, y luego está Clara dejando caer indirectas sobre cosas que no entiendo. Si está pasando algo, ahora es el momento de que me lo cuentes». Me esforcé por mantener la compostura. «Ricardo, no está pasando nada.
Clara solo está intentando crear problemas. Ya sabes cómo es. Ricardo me estudió durante un largo rato antes de asentir lentamente. «Espero que tengas razón», dijo, con la voz cargada de advertencia. «Porque si descubro lo contrario». No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir. La presión iba en aumento. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, no podía dormir. Mi mente daba vueltas con las posibilidades. La mala amenaza de Clara pesaba mucho sobre mí, y la creciente sospecha de Ricardo se sentía como una bomba de relojería. Justo cuando me estaba quedando dormida, mi teléfono vibró en la mesita de noche. Lo agarré, con el corazón latiendo con fuerza mientras leía el mensaje. «Reúnete conmigo mañana al mediodía en el parque junto al puente. Mateo». Salí de casa al día siguiente con el pretexto de hacer recados. Cuando llegué al parque, Mateo estaba esperando junto al puente, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. «No deberías haberme contactado», dije mientras me acercaba, con la voz temblorosa. «No tenía opción», respondió con frustración en los ojos. «Clara fue a verme». «¿Qué?» «Drenia», dije con el corazón hundiéndose. «Lo sabe». Mateo asintió. «Lo sabe todo, Isabela, y lo está usando para llegar a Ricardo». Se me revolvió el estómago. «¿Qué te dijo?» «¿Quiere que confiese?», dijo con amargura. «¿Quiere que le diga la verdad a Ricardo? Nos está manipulando a los dos, Isabela». Cerré los ojos, con el peso de todo cayendo sobre mí. «Nos estamos quedando sin tiempo», susurré. Mateo me tomó la mano, y su tacto me tranquilizó. «Entonces tenemos que actuar antes de que lo haga ella»,